activa procaspasa 8, dos proteínas BIT, el BAC, promotoras de apoptosis, van a las mitocondrias, liberan sobre todo el citocromo C, forman el apoptosoma con procaspasa 9 y APAP1, todo apoptosoma activa procaspasa 3 y la caspasa 3 va a producir apoptosis, degradación de los ácidos nucleicos, eso es apoptosis. Pero la mitocondria podría liberar radicales libres de oxígeno y podría matar la célula y generar nitrosis. ¿Sí? Existe otra vía mediante la cual la mitocondria, aparte de esta vía, la mitocondria, aparte de generar el apoptosoma, el citocromo C, también puede liberar otras proteínas proapoptósicas, endonucleasa G, el factor inhibidor de apoptosis, y este es más diablo, que indirectamente van a causar también fraccionamiento de los ácidos nucleicos de esa célula, y eso implica apoptosis. ¿Sí? Ahora, hay proteínas antiapoptósicas y hay proteínas proapoptósicas en nuestras células. Las proteínas antiapoptósicas, dos las principales que tienen que acordarse, el BCL2 y el BCL-XL. BCL-XL son dos principales proteínas antiapoptósicas que evitan la apoptosis. Y hay otras proteínas proapoptósicas, algunas de ellas ya las he mencionado antes, ahí en amarillito les he puesto el BAT, el BAC y el BAC, para acordarse. BAT, BAC, BAC. ¿Alguien puede diferenciar cómo se pronuncia BAC de este BAC? No se puede, ¿no? BAC. 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 El otro, no sé. BAC. Y que se llama, hay el NOXA y el PUMA, estos dos de acá tienen que ver con la sobreregulación, con hacer producir más otra proteína principal promotora de apoptosis, que es el P53. El PUMA y el NOXA son proteínas proapoptósicas que promueven producir más el P53, que es una proteína proapoptósica. En realidad, antes las proteínas antiapoptósicas y proapoptósicas que ya he tocado, así como tal, se dividen en antiapoptósicas y proapoptósicas, pero todo ello conformaba una familia del BCL2, estructuralmente eran muy parecidas, ¿ya? Pero esto, para que no llame a confusión, porque en los textos así se encuentra familia del BCL2, antiapoptósicas y proapoptósicas. Pero si yo digo cuál es el BCL2, ¿qué cosa es? Como tal, es antiapoptósicas, como lo he dicho en la gráfica pasada, ¿ya? Ahora entremos a algunas consideraciones de importancia en lo que es apoptosis. Las células, cuando una célula degenera en cáncer, ¿qué es lo que hace una célula que ha degenerado en cáncer? Se apodera de nuestro DNA y produce proteínas que le favorecen a esa célula cancerígena. Proteínas, un desorden de proteínas. Esa célula que ha degenerado en cáncer no es fácil que muera. Esa célula, la célula que ha degenerado en cáncer, que ha mutado su DNA, va a codificar para producir proteínas que impidan la muerte de esa célula, que esa célula siga viviendo y que cause metástasis. Eso hace una célula cancerígena normalmente, impide su apoptosis, ¿ya? Que esa célula no muera, tiene el DNA mutado. Y si sabemos que la principal proteína, que cuando una célula degenera en cáncer, la principal proteína que va a hacer que esa célula se muera, tiene que morirse, pues ya no nos sirve, es el P53, ¿ya? La P53, que va a ser sobreregulada, sobreexpresada por el NOX, el PUMA que he dicho, además también colabora con el VAX para que en las mitocondrias promueva al final de cuentas la activación de la caspasa 3 y la apoptosis, ¿ya? Esto, el P53 es un gran promotor de la apoptosis, P53, ¿sí? Y la célula cancerígena, con el DNA mutado, lo que hace es impedir que se forme P53. Y de esta manera no haya apoptosis y por lo tanto esa célula cancerígena siga sobreviviendo, ¿ya? Ahora, cuando ya uno tiene un cáncer, vamos a dar tratamiento para el cáncer.
¿sí? Vamos a tratar el cáncer. ¿Cómo se trata? Con quimioterapia y radiación, ¿sí? Quimioterapia y radiación es lo que usualmente se da para el tratamiento. El objetivo es que una célula que ha degenerado en cáncer con la quimioterapia y la radiación se produzca daño en el DNA de esa célula cancerígena, ¿ya? Y dentro de las cosas que hace más bien la quimioterapia y la radiación va a ser producir más P53 para que al final se promueva más apoptosis, ¿ya? Entonces, en la quimioterapia y la radiación que tienen por objetivo matar las células cancerógenas, lo hacen a través de producir daño en el DNA, pero hacer producir más P53, que promueve más apoptosis de esa célula. Esto lo voy a pasar para no confundirlos. Ya. Cuando una célula ha degenerado en cáncer, vienen las células del sistema inmunitario a eliminar a esas células cancerígenas. Fundamentalmente se da, les he dicho, inmunidad celular, o sea, los linfocitos T helper-1, los linfocitos T citotóxicos, las células natural killer son las que más eliminan células cancerígenas, ¿ya? Ahora, cuando una célula degenerada en cáncer va a producir proteínas que va a inhibir a estas células. Van a inhibir, por ejemplo, a los linfocitos T helper-1, ¿sí? Van a inhibirlos, a los linfocitos T citotóxicos, sustancias que van a inhibir, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer como parte del tratamiento, podemos hacer que estas células vivan más, que los linfocitos T vivan más, generen más respuesta inmunitaria celular para eliminar el cáncer. Si ustedes recuerdan, los linfocitos T tienen esta molécula en su membrana, el PD1. ¿Alguien se acuerda qué es el PD1? ¿Pasa o no pasa? El PD1 significa de muerte celular programada, ¿ya? El PD1. Este PD1, entonces, cuando le toca su ligando, va a promocionar la muerte de esta célula T, ¿ya? Esto es lo que hacen las células cancerígenas. Normalmente producen PDL1 para, para que se una al PD1 y esta célula muera por apoptosis. Esto es una célula cancerígena. Hace producir más PDL1, ¿ya? Para que programe la muerte de los linfocitos T y no haya quien mate a las células. Entonces, en el tratamiento del cáncer podemos utilizar, en algunos cánceres se está utilizando una proteína, un anticuerpo monoclonal llamada inhibidor del PL1, inhibir a este PDL1, ¿ya? ¿Para qué? Para que no promueva la muerte de esta célula T y esta célula T siga viva, siga generando respuesta inmune antitumoral, ¿ya? Entonces, en la lucha contra el cáncer hay muchas maneras, como yo les hablé se podía administrar interleucin 2 para generar más respuesta inmunitaria celular, para eliminar células cancerígenas, y hay varios puntos del sistema inmunitario, cómo activar más el sistema inmunitario para defendernos contra el cáncer. Dentro de ellos, que las células T sean activas, administrando este inhibidor PDL1. Ahora, cuando un virus ingresa a nuestras células, a nuestros ácidos nucleicos, ahí se aloja, ahí se reproduce, ahí está, ¿sí? Este virus, algunos virus son mortales, el HIV, otros son el virus de la hepatitis B, que puede causar al final cáncer en el hígado, etc. Los del herpes zóster al final pueden causar herpes zóster, lesiones muy dolorosas en los nervios. Y así por el estilo, hay algunos que son inofensivos. Entonces, cuando un virus ingresa a nuestras células, entra a nuestros ácidos nucleicos y ahí trata de estar tranquilo, ¿ya? Pero nuestras células también quieren eliminarlos, ¿sí? Porque son pues extraños, ¿ya? Generan también una respuesta inmune celular para poder eliminar a los virus que son intracelulares. Pero los virus que se han alojado en nuestro DNA también tienen que sobrevivir, tienen que defenderse y van a generar una serie de sustancias, no voy a entrar en el detalle, una serie de proteínas que tienen por función inhibir, por ejemplo,
caspasa 8 para que no se dé la apoptosis. Los virus entonces lo que hacen es producir sustancias anticaspasas. No hay caspasas, por lo tanto no hay apoptosis, por lo tanto esa célula sigue viviendo porque es para que siga alojando al virus. De esa manera el virus se defiende, esa célula no muere, porque ahí se albergó, ahí es su casa. ¿Y cómo hacer? Voy a hacer producir proteínas contra las caspasas para que esa célula no muera al final por apoptosis. Los virus pueden inhibir caspasa 8, caspasa 3, caspasa 9. Depende de qué virus pueden producir proteínas que inhiban determinado tipo de caspasas. Al final impedir apoptosis. Estos virus son bien conocidos, los herpes virus, virus 1, el virus 2, que causan muchas enfermedades, que la mayoría de nosotros podemos tenerlos, estos herpes virus, igual los adenovirus, que son causantes de muchos de los resfríos, son muy comunes, ¿ya? Y estos virus también se alojan pues en nuestras células, por ejemplo de las mucosas respiratorias y de los herpes virus, de todo en los ganglios nerviosos, ahí se alojan, ¿ya? Y ahí están viviendo cómodamente, largamente, años de años, impiden que esas células no mueran porque ahí están alojados. Ellos producen, por ejemplo, la proteína BCL2, que ya les he mencionado anteriormente, y BCL2 que es anti-apoptósica, inhibe la apoptosis, inhibe al VAX, inhibe al citocromo C que está siendo liberada por las mitocondrias, ¿ya? Pasan los virus. Para sobrevivir en una célula del virus, dentro de todos sus mecanismos de defensa, de supervivencia, es producir proteínas anticaspasas, ¿ya? Anticitocromo C. La apoptosis en las células del sistema inmunitario, ya lo he mencionado anteriormente, esta es una gráfica para repetir lo que he dicho de lo que pasa cuando nuestras células natural killer, linfocitos T citotóxicos, van a eliminar una célula blanca que tiene un antígeno intracelular, sea un microorganismo, sea una célula cancerígena. Ellos van a eliminar a esas células, ¿sí? Y lo van a eliminar mediante dos mecanismos básicamente, uno lisis osmótica y dos apoptosis, apoptosis que estamos hablando ahora, ¿sí? Dijimos que los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer operan de una manera muy semejante. Cuando se activan van a producir las perforinas que producen poros por los cuales ingresan líquidos y también electrolitos, la hinchan y la hacen matar a la célula. El mecanismo de muerte es necrosis, muerte por necrosis, explota esa célula. Pero el otro mecanismo que dijimos es que van a producir las que se llaman las CAS, ¿qué se llama? Gran enzima A, gran enzima B, y esas gran enzimas van a actuar sobre estas células, tienen receptores en esta célula tumoral o célula con virus, y entonces ahí esas grandes enzimas van a activar a las caspasas para que esta célula muera por apoptosis, ¿sí? Pero adicionalmente dijimos que este linfocito T citotóxico va a producir más FAS ligando, el CD95 ligando, que va a actuar sobre el FAS receptor, CD95 receptor, que existe en esta célula blanco, tumoral o por un microorganismo intracelular, y entonces va a producir también apoptosis. El mecanismo de apoptosis ya lo hemos dicho. Entonces, la apoptosis es el mecanismo fundamental por el cual la inmunidad celular por linfocitos T citotóxicos, células natural killer, se eliminan células blanco que tienen un antígeno intracelular. Adicionalmente, la apoptosis puede, cuando se activa el mecanismo de apoptosis, este mecanismo de apoptosis interrumpe también lo que es el ciclo celular que tiene que ver al final con la mitosis, la proliferación, división y proliferación de estas células, ¿ya? La apoptosis también impide que al final de la fase G1, en el ciclo celular hay fases G1, la síntesis G2 y después viene la mitosis, y el mecanismo de apoptosis
apoptosis, todo el mecanismo biomolecular de la apoptosis influye acá en la parte final de esta etapa, de esta parte del ciclo, que es la G1. Entonces, de esa manera no hay división ni proliferación de las células, ¿ya? Y esto también ya lo hemos visto en las primeras clases. Cuando una célula entra en apoptosis, ya todo pues está degenerado, ¿sí? Hemos dicho que hay fragmentación del DNA como esencia fisiopatológico esencial, la fragmentación del DNA, hay condensación de la cromatina y todo se desorganiza. Y esta célula comienza a formar burbujas, comienzan a formar burbujas, ¿sí? El núcleo se condensa y estas burbujas pueden liberarse. Los Black burbujas se liberan y forman lo que se llaman los cuerpos apoptósicos. Eso es algo que ya no sirve, ¿sí? El cuerpo apoptósico es basura y la basura tiene que recogerse, ¿sí? La basura tiene que recogerse. ¿Quién la recoge? Esta maravillosa célula nuevamente que es el macrófago. ¿Cuánto de funciones cumple el macrófago? ¿Sí? El macrófago tiene receptores scavenger, receptores basurero para recoger a los cuerpos apoptósicos. Esta basura entra acá y acá es incinerada, es desaparecida, ¿ya? Y ahí termina la historia de una célula que ha muerto en apoptosis, termina en fagocitosis por los macrófagos, ¿sí? Fin de apoptosis. Creo que por gusto he hecho muy rápido, algo acelerado nomás. Con ustedes me toca 2 horas el sábado. Sí. Ya estoy escuchando todo. Bueno, iremos avanzando.